Quiero invitarles a leer o escuchar parte de lo que venimos haciendo en todas estas semanas con la carta del apóstol Pedro, que le escribe, dice él al inicio, para recordar allí un poquito, a los elegidos de Dios que viven como extranjeros. Y ahí nombra un montón de lugares, ¿no? Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Ese Asia hace años atrás era lo que hoy es Turquía. A ese pedacito, a ese país, se le llamaba lo que nosotros hoy llamamos Asia, que es todo el continente. Pues en el mundo greco-romano esa era una provincia nada más. Y era lo que hoy es Turquía. A eso se le llamaba Asia. Y las otras ciudades que están por allí cercanas. Bueno, al final de la carta, dice Pedro, en el 5:12, les escribí y les envié esta breve carta con la ayuda de Silas, a quien les encomiendo como un hermano fiel. Es decir, Silas, nombre de varón. Mi propósito, mi intención, mi deseo, mi anhelo, lo que persigo al escribirles es alentarlos y asegurarles que lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. La gracia o el regalo, o es algo que Dios tenía o ha tenido pensado para ustedes. Para que no se sorprendan, ¿no? Para que no se asusten, para que no se desanimen. Y dice al final del 12, manténganse firmes en esta gracia, en este regalo de parte de Dios, que es el Evangelio, y también sufrir por el Evangelio. Bueno, vamos ahora sí entonces al capítulo 4. Continúa el apóstol Pedro y vamos a leer solo desde el verso 1 hasta el verso 6, que es de donde será la predicación en esta mañana. La siguiente semana será desde el verso 7 hasta el 11, y estará un hermano que creo que es la primera vez que va a predicar acá, Clever Pumaguaye, y viene desde Quito a visitarnos por algunas cosas y estará aquí predicando la palabra. Por ahora 4, desde el 1 hasta el 6, Pedro desafía a los extranjeros y residentes temporales a terminar con el pecado y estar ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Un poco fuerte el tema, porque terminar con el pecado, pues chéverísimo, ¿no? ¿Se imaginan que alguien prometa eso? O sea, que vamos a un lugar o a una reunión o a un retiro o a una iglesia o a leer un libro donde después de eso podrás terminar con el pecado, darle finish. Chévere, ¿no? Porque, claro, uno mira a su cónyuge y dice, es decir, que la locura que esta mujer tiene se le puede acabar, o sea, termina con el pecado. Es decir, que lo gruñón que tiene mi esposo se le va a acabar, o la pereza crónica que tiene mi hijo adolescente se le va a acabar. Bueno, vamos a ver. Este es el desafío de Pedro, ¿no? A terminar con el pecado. Y que estén luego, no solo que terminan con el pecado, sino ansiosos, no por el teléfono, por saber qué mensaje le llegó, sino ansiosos por hacer la voluntad de Dios. Eso es la ansiedad en positivo. Es decir, esas ganas, hay algo que quiero hacer. Y Pedro dice, pues, eso será esa ansia por hacer lo que Dios quiere. Entonces leemos, dice, capítulo 4 de Primera de Pedro. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado
han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. 2 puntos, y ahí una muestra nada más. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración de ídolos. Punto aparte. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. Por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos, aunque fueron destinados a morir como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. Oremos un momento. Señor, nuestro Dios y Padre, ayúdanos a meditar en tu palabra, a interiorizarla, a entender algunas cosas. Inspíranos, Señor. Abrimos nuestro corazón y reconocemos que hay otras preocupaciones en nuestra mente y corazón en esta mañana. Algunos están pensando en las responsabilidades de mañana, otros en responsabilidades más inmediatas, las de hoy, al mediodía o a media tarde. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a cada uno de nosotros con las cosas que intentan distraernos de lo que tú quieres darnos en esta mañana. Te pedimos, Señor, tu auxilio. Necesitamos escuchar tu voz, tu palabra de dirección, de corrección, de edificación. Ayúdanos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Algunas preguntas en esta mañana. Bueno, acordémonos. Pedro desafía a los extranjeros y residentes temporales. ¿Quiénes son extranjeros y residentes temporales? Charito, Mendieta, otro extranjero y ¿sí? Extranjeros y dice Pedro, ¿no? Ustedes que son extranjeros y residentes temporales. También dice otras cosas hermosas en la carta, ¿no? Pero nos quedamos ahí con extranjeros y residentes temporales. Pedro desafía a los extranjeros y residentes temporales de esta tierra a terminar con el pecado y estar ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Entonces, algunas preguntitas. En este pasaje, ¿qué es el pecado? En estos versos, en estos 6 versículos. Para no darle rienda suelta a nuestra imaginación, pues en estos 6 versos, ¿qué es pecado según Pedro? ¿Qué significa terminar con el pecado? ¿Qué significa sufrir por Cristo? Porque podríamos por ahí equivocarnos, ¿no? ¿Qué significa eso de sufrir por Cristo? ¿Significa tal vez sufrir en su lugar? ¿Ir a la cruz? Preguntas. ¿Qué es eso de enfrentarse con Dios? Dice que alguna gente aquí, nuestros amigos de la vieja vida, tendrán que enfrentarse con Dios. Otra pregunta, ¿en base a qué juzgará Dios a la humanidad? A todos, dice, está preparado para juzgarlos a todos. Bueno, cosas que quisiera dejar en la mente y el corazón de todos nosotros en esta mañana. Lo primero es que Cristo sufrió dolor en su cuerpo. Eso es cierto. Cristo sufrió dolor en su cuerpo. El primer dolor del que tenemos noticia, que sufrió y que experimentó, lo pasó cuando él tenía 8 días de nacido. Ese es el primer dolor que experimentó Cristo en esta tierra cuando tenía 8 días de nacido. ¿Cuál fue ese dolor? La circuncisión. Lo circuncidaron. Él nació en Belén, a 11 kilómetros de Jerusalén. ¿Se acuerdan que estaban haciendo allí en Belén por el censo y no sé qué más? Le tocó nacer allí en el pesebre. El pesebre es no solo la cuna. Bueno,
el comedero del animal, es todo el lugarcito, ¿no? Pesebre. Un caballo está en una pesebrera, para los que saben de caballos, ¿no? Meten al caballo y está en todo el lugar. Nosotros le solemos decir pesebre solo a la cunita, pero es todo, ¿no? Todo. Ok. Nació en Belén y sus padres le llevan hasta Jerusalén cuando tiene 8 días de nacido y allí le hacen la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Doctoros. La circuncisión, pues que al varón, al niño, en este caso al niño de 8 años, le van a cortar, o extirpar o sacar la piel que cubre el glande de su miembro, del pene, ahí todo chiquitito. Debe ser una operación, ahí todo pequeñito. Y no había bisturí, o sea, lo que hoy tienen, ¿no? Interesante. Cuando le relatan estas cosas a los niños que están abajo, siempre, sin lugar, o sea, no es 99.9%, no, es el 100%. Cuando se la cuentan a los niños, cuando les relatan, cuando les dicen esto es la circuncisión, porque escuchan y les dicen, todos los varones sin excepción hacen, todos hacen. Bueno, lo llevan a Jesús. El primer dolor que experimenta pues es ese, el dolor de la circuncisión. A experimentar este dolor lo llevan sus padres putativos o sus padres terrenales o sus padres de crianza. José y María lo llevan porque la circuncisión era una señal visible, simbólica del pacto que había hecho Dios con sus antepasados, con Abraham. Abraham también se circuncidó, pero no a los 8 días de nacido. Ya estaba grande, como 100 años. Abraham, cuando se circuncida, su hijo Ismael tiene como 12 por allí, que debe ser triste también en los 12 años. Bueno, y a su hijo Isaac, a él sí lo circuncidan a los 8 días. Es la señal visible del pacto que Dios hace con Abraham. Un pacto que encontramos en Génesis 12, esas palabras del Señor que le dice a Abraham, yo te voy a bendecir y te voy a convertir en un canal de bendición para todas las familias de la tierra. Son lindas esas palabras de Génesis 12 del 1 al 3. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas, le dice Dios a Abraham, todas las etnias. La palabra ahí es etnias. Entendemos etnias, ¿verdad? ¿Sí? Aquí hay algunas etnias, más altos, más bajos, colores diferentes. Es decir, es imposible ser racista si leemos las Escrituras, en especial las palabras de Dios. Es imposible. ¿Cómo alguien se hace racista leyendo Génesis 12 del 1 al 3 cuando ve que la intención de Dios es bendecir a todas las etnias de la tierra? Muy difícil. Bueno, la circuncisión es ese recordatorio físico, evidente, de que Dios había hecho un pacto con Abraham y que los descendientes de Abraham lo debían poner en práctica. Circuncidarse no los convertía en parte del pueblo de Dios, porque el corazón humano, nosotros siempre solemos confundir el símbolo con las cosas, con la realidad. El símbolo está ahí está la cruz, ese es el símbolo. Pero el símbolo, el poder que tiene de inspirarme, de recordarme, de encender mi imaginación, nada más. Porque si yo voy y toco el símbolo, pues no pasa nada, no tiene poder, más allá de emocionarme o inspirarme. Entonces, los descendientes de Abraham, que luego se encuentran con Jesús, ellos sacaban pecho
de que eran circuncidados. Y le decían al Señor Jesús: somos descendientes de Abraham por biología, por el ADN y también por la circuncisión. Y eso es de lo que se enorgullecían. No de tener el mismo corazón de Abraham, de tener la misma fe que Abraham, sino de ser circuncidados, de llevar el símbolo. Y eso siempre es un problema. Bueno, Cristo sufrió la circuncisión al 8º día. Luego también hay un sufrimiento más adelante que va a experimentar. ¿En dónde sería? El primero a los 8 días. El último de los sufrimientos es a la hora 9. Acuérdense, el primero del que tenemos registro es al 8º día, le circuncidan. Y el último sufrimiento de Cristo es a la hora 9. ¿Cuál es la hora 9? Para los romanos, la hora 9 del día. La hora 6, traducida, la hora 6 es el mediodía, porque el día para ellos comenzaba con la salida del sol. De la primera hora a la segunda hora, la hora 6 es lo que para nosotros sería el mediodía. Y la hora 9, lo que para nosotros son las 15 horas, o las 3 p.m., o las 3 de la tarde, ¿sí? Por ahí más o menos es donde el Señor Jesús va a morir. Pero antes de morir, una de esas palabras que Él pronuncia son el reflejo de un sufrimiento único. Que en teología se llama eso como el abandono del Padre, es decir, cuando Dios como que le da la espalda o se aleja, porque Él lleva el pecado de toda la humanidad. Es ese momento de un sufrimiento que jamás vamos a ni siquiera a acercarnos. Es imposible. ¿Se imaginan todo el dolor, la traición, la amargura, las guerras, allí, en una sola persona, y ser tratado como culpable por algo que no hizo? Y Dios se distancia en ese momento. Bueno, el primer sufrimiento del Señor Jesús, la circuncisión hecha por sus padres terrenales. El último sufrimiento, el abandono de Dios, del Padre. Con relación a ese sufrimiento, dice Pedro: ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también si han sufrido físicamente por Cristo. Esas cosas no se pueden repetir, imposible, no hay manera. Pero hay otros 2 sufrimientos en los que sí podemos unirnos al Señor. ¿Cuáles serán? El sufrir igual. Mateo capítulo 4, verso 2. Si los de multimedia, si se puede poner, si no lo leo, no importa. Mateo 4, 2. Dice: durante 40 días y 40 noches ayunó. ¿Y qué pasó después? Tuvo hambre. No tuvo sed. ¿Por qué? Porque tomaba agua, pues. No es posible debería tener sed si está en el desierto, pero no, tuvo hambre. Se entiende que tuvo hambre y no sed porque estaba bebiendo, pero tuvo hambre. ¿Se sufre cuando se tiene hambre? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Se sufre, ¿no? Bastante. Pedro dice: tengan la misma actitud que tuvo Él y están listos para sufrir también. Si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. El pecado que Pedro va a mencionar más adelante es seguir, eso lo dice él, seguir sus propios deseos. ¿Qué es pecado según Pedro estos versículos? Seguir sus propios deseos. Y uno dice: espérate un ratito,
¿Tan malo es seguir mis propios deseos? Para ajustar la cosa, cuando uno avanza un poquito más abajo, ¿qué clases de deseos? Bueno, en el verso 4 dice que cosas destructivas y descontroladas. Sus amigos se sorprenden de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Entonces, pecado es, en estos versos, seguir de forma destructiva y descontrolada mis propios deseos. O sea, si yo sigo mis propios deseos de forma descontrolada, eso es pecaminoso. Entonces, puedo seguir mi buen deseo de comer de forma destructiva y descontrolada. ¿Se puede? ¿Se puede o no se puede seguir de forma destructiva y descontrolada mi deseo de comer? No están los nutricionistas, por allá están los nutricionistas. ¿Puedo seguir de forma destructiva y descontrolada mi deseo sexual? ¿Se puede? Carlitos, gracias, mi hermano. Sí, pero se puede. El deseo que tenemos dentro, el que sea, ¿sí? Si es descontrolado, se convierte en pecaminoso. Cualquier deseo, si es descontrolado. No hay nada más básico que comer y beber. En Juan 19, 28, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 28, dice que entonces Jesús tuvo sed. Tuvo sed. Está en la cruz, está muriendo, está agonizando, y ahí no tiene hambre, sino que tiene sed. Y lo dice, tengo sed. Lo más básico nuestro del ser humano, los deseos más inocentes que tenemos, los deseos, es un deseo. El deseo más inocente que hay es querer comer y querer tomar, agua, beber. O sea, es comida y bebida. Son los deseos más inocentes y puros que hay o que tenemos los seres humanos. Cuando no somos saciados de esos deseos, hay dolor. O sea, si quiere, pruebe algún día cuánta sed puede pasar una persona. Es fuerte. Váyase a jugar fútbol, a trotar, lo que sea, y no tome agua para que experimente un poquito el dolor de tener sed. Bueno, el Señor Jesús pasó hambre y pasó sed. Ok. A veces mi abuelita me decía que los hijos de Dios no pasan hambre y sed. Y los que usted conoce. Pero pues sí, el Señor Jesús pasó hambre y también pasó sed. Entonces, pecado es seguir de forma destructiva y descontrolada mis propios deseos. Y según Pedro dice, ¿cómo es que lo va a combatir? ¿Cómo se puede terminar con el pecado? Dice, ármense con el mismo pensamiento que tuvo el Señor Jesús. Y mi invitación para todos nosotros, para mí mismo en esta mañana, es posible terminar con el pecado, es decir, con ese deseo descontrolado y destructivo que surge en mí. ¿Cómo? Disciplinándome, controlando las cosas más básicas. Esto es una invitación de forma planificada e informada, ayunar. Ustedes saben que como iglesia promovemos el ayuno especialmente
cuando viene el domingo de Santa Cena. ¿Recuerdan eso? Domingo tenemos Santa Cena y decimos, bueno, si alguien se anima, desde el viernes anterior a Santa Cena hay tiempo de alabanza y adoración, pues le animamos a que ayunemos desde el viernes hasta el domingo. ¿Qué es ayunar? Privarme de los alimentos buenos, necesarios, fantásticos y maravillosos para mi cuerpo. Dejar de comer. Cuando hago eso, lo que le estoy diciendo a mi cuerpo, mira, los deseos buenos que tengo, los controlo. Los buenos, los controlo. 6 horas, 8 horas, 12 horas, 24 horas, los controlo. Los deseos buenos. Eso me prepara o me deja en mejor condición para los deseos que son más difíciles de controlar. Ahora, quizás algunos dicen, no, para mí es más fácil controlar mi deseo de, no sé, de adulterio, de cualquier otra cosa, que del de comer. O sea, yo puedo controlar el deseo de estar con otra mujer, con otro hombre o lo que sea, pero no el de comer. Bueno, pues, está chévere. Hay otros deseos aparte de esos descontrolados. Acabamos de leer en Pedro unos versos atrás que si queremos disfrutar de la vida y ver muchos días felices, ¿qué hay que hacer? Refrene su lengua del mal. ¿Cómo nos va ahí con la lengua a la hora de hablar? ¿Qué sería pecado? Seguir de forma destructiva y descontrolada mis deseos de hablar cosas que no tengo que hablar. Y no estamos diciendo solo mandar a freír espárragos a alguien. Para mí es más fácil, o sea, yo realmente no tengo problemas con insultar. O sea, no insulto, eso es lo que digo, no. Alguien se me atraviesa en el carro, alguna cosa, y años atrás, siendo pastor, pitaba. Y ahí le enviaba todo, ¿no? O sea, se atravesaba. Y mi esposa a los lados siempre me miraba y me decía, me miraba y yo a ella también le pitaba. Y para tu mamá. O ya no hago eso, ¿no? Ya no hago eso. Pero era difícil controlarse. No insulto, luego pitaba, ahora ya no pito. Es difícil, pero se puede. Después se hizo famoso todo lo que tiene que ver con redes sociales, ¿no? Y ahí es más difícil. Eso no es la lengua, porque la gente ya no habla, sino que escribe y unas ganas de escribir. Hermanos, yo cuando me pasan esas cosas, vengo acá donde el pastor Alberto, que nos reunimos, y ahí a él le digo, tuve ganas de decir, de escribir, de responder y todo lo demás. Y me dice, compadre, yo también. ¿Cómo podemos terminar con el pecado? Porque es la promesa de Pedro, ¿no? Él dice, si han sufrido físicamente por Cristo, al final del verso 1, han terminado con el pecado, o le dan muerte al pecado, o le estrangulan al pecado. Es decir, a esa pasión desenfrenada de hacer lo que queremos. Bueno, nos entrenamos. Esto se entrena. ¿Cómo? Pues pasando un poco de hambre y pasando un poco de sed. Es decir, privándome temporalmente, por un periodo corto, de satisfacer algo que es bueno. Quiero comer, entonces ayuno, es decir, no voy a comer, el desayuno, el almuerzo, la cena, lo que sea. Y lo que le digo a mi cuerpo es, mira, este es un deseo lícito, es bueno, Dios lo creó, pero te privo de ese deseo. Para después estar en mejores condiciones, cuando me vienen otros deseos que se quieren desenfrenar, estoy fortalecido y digo, no. Eso es lo que Pedro dice, terminan con el pecado. Se puede, hermanos, se puede. Si va a ayunar, hay que informarse y hay que planificarse.
Al principio es durísimo, porque nadie ayuda. O sea, nadie ayuda. Porque si usted va a ayunar, a la final lo hace solo, y su esposa no lo hace, el esposo no lo hace, los hijos no lo hacen, y el único que no va a comer aquí soy yo. Y hay un montón de ideas allí dando vueltas que dicen, no, que te va a morir, o sea, te dejas de comer, eso te hace daño. Mentira. Eso es cuento. Te puede dejar de comer un día, 2 días, 3 días. Lo siento por los de nutrición que están aquí, los doctores, pero no pasa nada. No se va a morir. Otra cosa es alimentarse mal. Eso es otra historia, pero ayunar le hace bien incluso al cuerpo. Ni pregunte cuántos días, porque al inicio, o sea, es de a poquito, pero pruébelo, infórmese y hágalo. Les animamos a hacerlo. La única manera, una de las mejores maneras de terminar con el pecado. Verso 2, entonces dice Pedro, si hacen eso, no pasarán. ¿Se imaginan? Esto es triste. No pasarán el resto de su vida siguiendo sus propios deseos. Porque si no nos aprendemos a controlar, pasar el resto de nuestras vidas, de mi vida, siguiendo mis propios deseos desordenados y desenfrenados, o siguiendo el deseo de mis amigos, siendo movido y manipulado por otros. Así es el mundo. O sea, querramos o no, siempre estamos siguiendo el deseo de alguien más en casi todas las cosas. El contraste, dice Pedro, es aquí: o pasamos el resto de nuestra vida siguiendo nuestros propios deseos, o haciendo la voluntad de Dios. Si terminamos con el pecado, estaremos ansiosos por hacer la voluntad de Dios. Ansioso en positivo. Así como cuando tiene hambre, está ansioso por comer. Cuando está sucio, sudado, está ansioso por... ¿De verdad? ¿Ha tenido alguna vez ansiedad por bañarse? Sí. Uno ya, Dios mío, ¿no? Esa ansiedad, esa desesperación, quiero hacer esto, necesito hacer esto, ya no aguanto la situación en la que estoy, quiero cambiar mi estado de hambre a saciedad, de estar sudado y sucio y apestoso y no sé qué más, a estar limpio. Tengo ansiedad por hacerlo. Ansiedad, ese deseo por ver a alguien. ¿Ha tenido ansiedad por ver a alguien? ¿Sí? Los abuelos a los nietos, ya no a los hijos, eso ya pasaron a un segundo plano. Sí, a los nietos. Los que tenemos mascota, también a la mascota, también entra allí. Franklin estaba ansioso, nosotros los veíamos aquí, porque Yadira no estaba ansioso por ver a la esposa. Sí, es ese deseo, esas ganas de cambiar de estado, de estar solo, a estar con la esposa o con los hijos. Ansiedad. Dice Pedro, si ustedes hacen lo que tienen que hacer, ya no seguirán sus propios deseos, sino que tendrán ansiedad, ganas de hacer la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿qué es la voluntad de Dios? O sea, ¿ganas de hacer qué? ¿De estar metido en la iglesia? No, ni de broma. El pastor Alberto la semana pasada puso un ejemplo de eso. No es estar metido en la iglesia. ¿Estar leyendo la Biblia todo el día? Tampoco. Ya Ricardo Arjona lo dejó claro hace añísimos atrás. No es un asunto de él estar leyendo la Biblia, que es hacer la voluntad de Dios. O que otras cosas no son, porque pues también, ¿no? Hay algunas otras cosas que no son. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios con ansiedad y con ganas, significa que tengo que hacerme misionero e irme a Libia o a Jordania o a Senegal, donde tenemos misioneros nuestros de la Alianza Cristiana y Misionera. No, tampoco. Esa es la voluntad de Dios para ellos.
Miqueas capítulo 6, verso 8. Vamos a leer. Aquí habían algunos que tenían dudas, ¿no? ¿Qué es? Y Miqueas escribe y Dios les dice, escuchen lo que dice Miqueas 6, 8. ¿No? Ahí está, ya, gracias. Ese sí. Dice, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Porque los tipos se habían confundido un poco y pensaban que lo que Dios demandaba de ellos eran los sacrificios de los animales y reunirse y no sé qué más. Todo lo que era simbólico, ellos pensaban que todo lo que era simbólico era lo que en realidad Dios quería de ellos. Y Miqueas dice, espérese un momento, por ahí no va. El Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige o espera o demanda de ti. Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Esas tres cosas. Que hagas lo que es correcto o lo que es justo, que hagas justicia, ¿sí? Eso es lo que Dios espera. ¿Qué es justicia? Darle a cada uno lo que le corresponde. ¿Cuál es el trato que le corresponde a la mujer de parte de su esposo? ¿Cuál es el trato que le corresponde a la mujer de parte de su esposo? Dice Pedro, ser tratada con honor, que la vea como coheredera de él, de la misma gracia. Y para el mundo, en el Imperio Romano, esa idea de la tenían fresquita, porque el Imperio Romano hubo momentos en que no tuvo un solo emperador, sino 3, y se llamaban cocónsul, es decir, eran iguales, era un triunviro. Nosotros sabemos lo que es un triunvirato, ¿no? Es decir, que mandan 3. Esa idea la tenían allí. Y Pedro escribe y le dice, trata a tu esposa como coheredera. Es decir, son iguales. Y trátala con honor, con el honor que se le corresponde. Eso es ser justo. Y el trato hacia mis padres. ¿Cómo debo tratar a mis padres? Si voy a hacer justicia, les voy a tratar con respeto y consideración, honrándolos. Eso es ser justo. Y si tengo empleados, ¿qué es un trato justo? Darle lo que les corresponde por el trabajo que pactaron y las horas que pactaron, o más. También puede hacer eso, ¿no? ¿Se acuerda como la parábola esa de que llama a los trabajadores, de los que menos trabajaron a los que más trabajaron y les da un pago ahí? Y eso revela el corazón mezquino de los otros. Y el Señor les dice, oye, estoy siendo justo contigo, te di lo que acordamos, pero a los otros les quiero dar más. Bueno, ¿qué es lo que Dios quiere? Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión. Y esto es súper importante, queridos hermanos. Porque miren, en esta vida, en este caminar, en este querer hacer las cosas bien, con buena intención y todo lo demás, ¿saben qué va a pasar? ¿Vamos a meter la pata, sí o no? Imaginemos que aquí está un matrimonio, está una familia, está lo que sea. Y estamos haciendo las cosas bien, en todos los sentidos, con todos los sentidos. Tenemos aquí un matrimonio y una familia, estamos haciendo las cosas bien, chévere. Y de repente uno de los miembros de la familia, yo o mi esposa, mi hijo, mi primo, uno de ellos de ese núcleo familiar, ¿saben qué va a hacer? Más temprano que tarde, ¿qué creen que va a hacer? Va a decir o va a hacer una tontería.
aun cuando venga a la iglesia, aun cuando sirva en un ministerio, aun cuando sea líder o lo que sea, va a decir o hacer alguna tontera. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Aunque lea la Biblia y se la conozca, aunque ame a Dios, ¿va a decir o hacer alguna tontería? Sí. Aunque ayune 2 días, 3 días, 5 días, 7 días, más temprano que tarde o en algún momento, ¿va a decir o hacer alguna tontería? Sí. Lo va a hacer. ¿Y ahí qué hacemos? Con este miembro de nuestra familia, es mi esposa o es mi esposo, es mi hijo, es mi hija, mi padre, en este núcleo familiar, ¿qué hacemos? Y él dice, pues, yo espero, dice Dios, que ames la compasión, así que te apasiones por ser compasivo. Eso es casi, no es, pero es casi como desear que un miembro de la familia cometa una falta para tener la oportunidad de abrazarlo y levantarlo. Casi como desear eso, no es desear eso, pero es, o sea, amar la compasión es estar ahí desesperado para ver el momento en el que un miembro de nuestra familia dice o hace alguna tontera para ir a cobijarlo, a levantarlo, a ayudarlo, a animarlo. Entonces, primero, hacer lo que es justo. Todo lo que es justo. Pero en esto de hacer lo que es justo, la gente, acuérdese, la familia, los amigos, el núcleo cercano, va a decir o hacer alguna tontera. Por eso es que necesitamos, o lo que Dios pide, es que amen la compasión. Porque la vamos a necesitar. ¿Para qué? Para el otro. Y más adelante, ¿para quién? Para mí. O sea, inevitable, hermanos. Inevitable. Si usted no ha sido objeto de compasión todavía porque no ha dicho o hecho una tontera, espere su turno, porque le va a llegar. Aunque ayune, aunque ore, sí. Va a llegar de decir o hacer alguna bobera. Y finalmente la voluntad de Dios es que camines, dice, humildemente con tu Dios. ¿Qué significa eso? Quizás la respuesta está ahí en el verso anterior, en el 1 Pedro 3, verso 22, para terminar con esto. Dice, 1 Pedro 3, 22, bueno, hablábamos con el pastor Alberto y él decía, hermano, la verdad es que la semana pasada había tantas cosas en ese pasaje que pues no se alcanzó, pero aquí está el verso 22 que dice, eso es 1 Pedro 3, 22. Dice, ahora Cristo ha ido al cielo y está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios, y todos los ángeles, las autoridades y los poderes, ¿qué hacen? Los ángeles, las autoridades y los poderes, ¿qué hacen? Aceptan su autoridad. Es decir, lo que dicen es, el que manda aquí es usted, es Cristo. Eso dicen los ángeles, las autoridades y los poderes. De los ángeles tenemos idea de quiénes son. ¿Estamos claros? De las autoridades no sabemos, pero es otro grupo. Y de los poderes tampoco. Pero nos dan idea de cosas pequeñas o grandes. Dan ideas de que esto es algo que nos sobrepasa, que nos excede. Lo que sea, esos 3 grupitos aceptan la autoridad de Cristo. Y el desafío es lo de caminar humildemente con Dios, de estar deseosos de hacer la voluntad de Dios, es decir, bueno, para mi matrimonio yo voy a aceptar lo que el Señor dice. Para mi vida como hijo voy a aceptar lo que Dios dice. Eso es caminar humildemente con el Señor. Cuando no sé cómo manejar algo, pues voy a la palabra, consulto, investigo, pido consejo, y cuando entiendo que eso es lo que Dios pide, pues decido hacerlo así. Digo,
lo voy o lo vamos a hacer a tu manera. ¿Por qué? Porque al final de todo, dice Pedro, recuerden que ellos, también nosotros, tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. Al final seremos juzgados por lo que pensamos, por lo que dijimos, por lo que hacemos, y hay una última que a veces se nos olvida, que la dice el escritor a los Hebreos, cuando serán sacados o expuestas las intenciones del corazón. Es decir, yo voy a ser juzgado por lo que pienso, por lo que digo y por lo que hice, pero también por la intención. Porque yo puedo hacer algo bueno con una mala intención. ¿Se puede hacer eso? Pues sí, puede hacer. Hacer algo bueno con una intención mala. ¿Puedo hacer cosas malas con buena intención? ¿Hacer cosas malas con buena intención? Piénselo, ¿se puede hacer cosas malas con buena intención? Sí. Mi abuelita y mi tía me cagaron a palo. Estuvo mal, con buena intención. Y no estoy recriminándole eso, pero si él nos tiraron cosas, no, eso estuvo mal. Pero la intención era buena, la intención era buena. Se pueden hacer cosas malas con buena intención. Yo no soy muy bueno para consolar, no soy muy empático, porque tiendo a ser muy racional, no como el pastor Alberto. Él, si usted va y le cuenta algo triste, él lo va a abrazar y usted va a ver en su rostro que tiene la empatía. Yo tengo que disciplinarme para hacer eso porque no se me da. Entonces, digo algo y bueno, consuela, no consuela, pero tengo la esperanza, como Dios va a juzgar también las intenciones, pues ahí va la intención. A la mujer o a la esposa no le simpatiza eso, que el esposo haga algo que no le trae ningún consuelo y él diga, pero la intención era buena. Vamos a ser juzgados y tenemos que hacer las cosas a la luz de ese pensamiento. Vamos a ser juzgados. Dios lo sabe y es verdad. Por esta razón, dice, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos, porque hay hombres y mujeres de Dios que escucharon el Evangelio y murieron, porque el convertirnos no nos salva de las consecuencias de antaño. Vamos a morir. Pero dice, ahora viven para siempre con Dios en el Espíritu. Qué lindo, ¿no? Ahora viven para siempre con Dios en el Espíritu. El pastor Mendieta no se tiene tal vez una fijación últimamente con la Trinidad, pero es que realmente aparece por todos lados aquí, ¿no? Cristo, el Padre, el Espíritu, está ahí, no hay cómo obviarla. Entonces, vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. Los que escucharon el Evangelio, pero hasta tanto podemos terminar con el pecado. Piense en su pecado, ahora sí en cualquiera, en lo que sea. Dice, no, esta es mi deficiencia de carácter, no, es que yo soy así, ya le ponen nombre. ¿Se puede acabar con eso? Sí se puede, pero sí. Seguir ese deseo desordenado y destructivo. Te piense, si es gruñón, o sea, ¿está bien enojarse? O sea, el enojo sí, claro. O sea, el enojo es una emoción y luego son expresiones del rostro, sí. Dice Proverbios que el rostro airado o molesto aleja a la lengua detractora o chismosa. Firme, ¿no? Claro. Pero ¿se puede desordenar y puede causar daño? Sí. Si mi enojo se desordena, puede ser destructivo. Por supuesto que sí. ¿Sí ven? Entonces, piense en su falta o en su pecado. ¿Puede terminar con él? Sí. ¿Cuándo? Cuando sufre físicamente. No se va a dar latigazos.
Eso no funciona. Se va a entrenar. ¿Cómo? Dominando deseos puros y buenos y legítimos, dominándolos. Por ejemplo, hemos hablado, quedándose callado. Puedo hacer un ejercicio. Me voy a quedar callado. Unas semanas atrás algo me dijo mi esposa y me le quedé callado. Ahí, como 12 horas. Nada. O sea, funcionó. O sea, realmente funcionó. Porque le escribí, no voy a hablar. O sea, y algo más que está funcionando conmigo, no sé, estoy dejando el teléfono. Para los que abren WhatsApp y ven, estuvo conectado a tal hora, estaba desconectado varios días, 7 de la noche, no reviso WhatsApp hasta el siguiente día. Entonces la gente pregunta, ¿y si hay una emergencia? ¿Qué va a pasar? O sea, si cualquiera de ustedes o alguien más quiere hablar conmigo y yo el teléfono lo he dejado por ahí y en verdad es una emergencia, ¿qué va a hacer? ¿Va a llamar o a ese teléfono y si no le contesto? ¿Y si es emergencia? Llama a la esposa, llama al hijo. Usted no va a decir como mis hijos, ¿no? Cuando les digo, oye, pero avísale, dile algo a tu abuelita. Me dice, pero es que mi teléfono se está reiniciando o no sé qué más. Y yo lo miro y me muero de las iras. Porque luego, oye, está el teléfono de tu mamá, de tu hermano, de la casa, de los vecinos, pues. O sea, mi teléfono no funciona y ya no puedo hacer eso. No, lo puede. Si es emergencia, vamos a buscar, ¿sí? O si yo tengo la emergencia de enviar alguna nota, pues lo agarro y lo hago. ¿Para qué? Para sufrir un poquito. Para sufrir. Porque con el sufrimiento aprendemos. A mí nadie me va a venir a quitar el teléfono, pues no. O sea, ¿quién va a venir a decir, a ver, déme su teléfono? Tengo que hacerlo yo, solito y voluntario, para luego querer hacer con ansias la voluntad del Señor. ¿Estamos, queridos hermanos? Entonces, Pedro desafía a los extranjeros y residentes temporales a terminar con el pecado y estar ansiosos de hacer la voluntad de Dios, que es hacer lo correcto, amar la compasión y caminar humildemente con el Señor. Decirle al Señor, lo voy a hacer a tu manera. Y es más, lo voy a hacer por ti, por amor a ti. Oramos. Padre y Dios, en esta mañana una vez más te damos gracias e inclinamos, Señor, nuestro rostro, nuestra cerviz delante de ti. Los ángeles han dicho que tú eres el que manda, las autoridades en los cielos han reconocido y la han aceptado, tú eres el que manda. Y los poderes, lo que sea que signifique eso, pero que nos superan en todo a nosotros aquí mortales, han dicho que la autoridad la tienes tú, Señor. Y nosotros hoy, como hombres y mujeres de Dios, como extranjeros y residentes temporales, decimos, tú tienes la autoridad. Decimos, sí, Señor, somos extranjeros, sí, Señor, somos residentes temporales, sí, Señor, vamos a cerrar nuestra boca, a refrenar nuestra lengua, sí, Señor, vamos a buscar la paz, sí, Señor, vamos a dominar nuestros impulsos y nuestros deseos, sí, Señor, vamos a hacer las cosas a tu manera, sí, Señor, vamos a amar como tú nos has enseñado. Sí, Señor, voy a tratar a mi esposa como tú me lo indicas. Sí, Señor, voy a respetar a mi esposo como tú lo dices en tu palabra. Sí, Señor, no voy a hacer exasperar a mis hijos como tú me lo mandas. Sí, Señor, voy a honrar a mis padres. Sí, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.